Los Vasos Comunicantes, un espacio donde el arte y sus creadores se unen en diálogo para explorar universos literarios, plásticos, visuales y sonoros. Conduce Oscar Jairo González Hernández. Damaris Román, directora artística, actriz, narradora, dramaturga y poeta. Con Damaris vamos a tratar alrededor de lo que conocemos o llamamos su trayecto, su proyecto y su destino. Todo arte tiene un trayecto, un proyecto, un trayecto y un destino. Es como la estructura que cada uno va haciendo, consciente o inconscientemente, alrededor de eso que hace, movido por las tumultuosidades y movimientos indecibles de la creación. Críticamente también, ¿no? De la crítica de la creación y de la creación como crítica. Damaris, ¿podrías hablarnos un poco de esos primeros momentos en donde haces, comillas, conciencia, cierro comillas, de que tu vida estará destinada a hacer ese trayecto por el arte, por la sensibilidad, por la mística totalmente poderosa con la que te vives como artista? Claro, primero que todo, muchas gracias, Oscar, por invitarme a este espacio. Muchas gracias a todos por conectarse con este momento. Bueno, el inicio es bastante temprano. En mi infancia descubrí mi propósito o ese deseo muy pronto, en mis primeros años, desde muy pequeña. Sí. Hubo un suceso muy importante en la escuela. Cuando estaba en tercero de primaria tuve la fortuna que nos dieran como asignatura teatro. No puede ser. Vi teatro de tercero a quinto de primaria. Bueno, ya traía el deseo de hacer algo escénico porque me gustaba mucho hacer coreografías. Todo el tiempo estaba inventando bailes, veía en la televisión esos shows que hacían pues las artistas españolas en el Show de las Estrellas, un programa que veían mis hermanas y mi papá. Y claro, cuando vi a estas mujeres que tenían una fuerza escénica tan grande, tan potente, que había como parte de actuación, esos cantos tan fuertes, estas personalidades tan grandes, tan arrolladoras, yo dije, algún día quiero hacer esto. Pero ya cuando estuve en la escuela viendo teatro y en quinto de primaria, el profesor nos leyó a Shakespeare y a Chaplin, citando el teatro para la vida o la vida en el teatro o lo que representa la vida, cómo la relacionan con el teatro, y yo dije, esto es lo que quiero para mí. En ese momento que se inunda tu vida con ese sentido de lo teatral, esa necesidad de lo teatral, ¿cómo continuó ese desarrollo? ¿Cómo continuó dándose? ¿De qué manera lo fuiste estructurando un poco más? Bueno, luego de eso en bachillerato tuve una pausa. Ahí me fui un poco más por la línea del baile, de la coreografía. Me gustaba también diseñar todo, tenía como una visión desde la dirección también. Me gustaba, pues como que veía el panorama completo, venía una idea y lo estructuraba completamente, pero me alejé del teatro. Porque, bueno, ya entró el conflicto del destino un poco, guiado por los padres, principalmente por mi papá. Él no quería que hiciera teatro, como muchos padres que no quieren que sus hijas hagan teatro. Entonces tuve una pausa bastante larga. Luego retomé el teatro a los 25 años, ya siendo mamá. Cuando muchas veces se supone que se truncan los sueños. Antes se provocó pero más. fue un impulso muy grande, porque yo decía, bueno, quiero que mi hijo crezca viendo que cumplo mis sueños, que quiero ser inspiración para él también. Y retomé el camino. Estuve en el preparatorio de la Universidad de Antioquia, me rechazaron en ese primer momento.
Justo para fin de año, bueno, con mi tristeza de haber renunciado a biología porque estaba haciendo biología y cancelé porque dije, no, este siempre ha sido mi camino, tengo que volver, cueste lo que cueste. Y ese rechazo fue durísimo, pero justamente en Hora 25 abrieron el laboratorio de teatro por primera vez y era casi un sueño para mí porque era uno de los grupos a los que quería pertenecer. Entonces comencé en el laboratorio y ahí fui marcando mi camino nuevamente. O sea que la inquietud, la intensidad y la intención, inquietud, intensidad, intención no cesó para nada ya cuando esa decisión alcanzó más forma, se propuso con mayor decisión. Así fue. ¿Podrías hablarnos un poco de cómo es esta relación tuya con la poesía en los libros como Subciudad y el que estás preparando, Té de Tánatos, ¿cierto? ¿Que podrías hablarnos un poco como de eso? ¿Y qué se trata lo que tú denominas la poesía escénica? Si puedes hablarnos un poco sobre ello. Bueno, voy a partir también un poco por la historia, por el origen. Sí, como es la... Resulta que mi papá tenía un baúl de los libros prohibidos. y claro, como toda niña curiosa, al baúl, y ahí me encontré a Nietzsche, con Así hablaba Zaratustra, y me encontré a Vargas Vila. Wow. Este par de hombres me dañaron la cabeza. Totalmente. En las manos con Así hablaba Zaratustra y Flor de Fango, que es cierto, una de las de José María Vargas Vila. Sí. Y creo que el que me marcó de manera muy fuerte, especialmente en la escritura, fue Vargas Vila. Por ese impulso, por esa manera de narrar tan abocada, tan vertiginosa. Me llamaba mucho la atención que no tuviera puntos finales, sino que el punto final está al final de la obra. Como que para él su punto era un punto y coma, o sea, como un desahogo, una furia en su escritura. Y justamente en la adolescencia empecé a escribir, como a sacar toda esa furia también. Y claro, estaba en un momento muy convulso de la ciudad, me tocaron los 90, nada más y nada menos. También una familia muy conservadora, muy cerrada, en la que había mucho control. Entonces estaba furiosa con la vida, furiosa con la sociedad, conmigo misma. Y toda esa conflictualidad empecé a escribirla, pero todo el tiempo lo quemaba porque precisamente había un control muy estricto de lo que se hacía, de lo que se decía. Entonces, por eso uno de los homenajes que tengo en Subciudad, que es precisamente al tango, ¿por qué canto así? Sí. Pero yo lo llamé porque escribo así, que además es una referencia autobiográfica y que tiene que ver con mi infancia, con la relación con mi padre, con un poco como lo trágico también de la ciudad, sí. De la adversidad. Ese no poder lograr un montón de cosas. Entonces Subciudad es también un reflejo de la ciudad, de esa furia, esa influencia de Vargas Vila. Y bueno, también es un reflejo de ese desamor por la ciudad, porque yo creo que como muchos pasé por un momento donde no comprendía Medellín, donde me sentía ajena, sí. Donde sentía que la odiaba, que me devoraba, sí. La veía como un monstruo, sí. En algunos momentos la veo como algo monstruoso, también como una femme fatale, como una mujer seductora nocturna que destruye, como una mujer voraz. Sí tiene como esa connotación femenina, esa Medellín de ese momento en que escribí. Y claro, tiene una gran influencia del tango. Ya sabemos pues que la ciudad tiene por un lado una influencia muy grande del tango, pero también yo crecí escuchando no solo la música de mis hermanos, los planchazos como llaman, sino también los tangos de mi padre, que además me encantaban. Me gustaba mucho esa nostalgia, me gustaba verlo con su sombrero, porque él usaba sombrero, traje. Y claro, tenía ese aire nostálgico del tango
que me enamoró muchísimo. Fue como la relación con él, que fue como la más amorosa o por la que pude comprenderlo. Sí. Lo resolviste ahí, hiciste la catarsis. Claro. Entonces traje elementos de lo que ya traía, coreográficos, de mi paso por Hora 25, luego pues posteriormente por la universidad, porque regresé, logré graduarme también, logré tener mi título, eso fue la revancha. Bien. Y claro, llevarlo a escena fue bastante interesante. Fue una búsqueda. De Thanatos. Bueno, Té de Thanatos es como es la relación la relación Damaris sobre la poesía escénica. Me interesaba que nos hables un poco también de ello. Sí, Té de Thanatos es como mi relación con la muerte. Ah, bien. Ha sido la relación con la muerte. Bueno, también ese té es esa letra que está marcada, pero también como esa pócima que siempre hay ahí. Que llevo, pues, o sea, que busco o que he buscado transmutarla, porque antes tenía un impulso muy, muy grande hacia la muerte. Entonces, sí, hacia lo tanático. Entonces, claro, precisamente ambas obras, Subciudad, Té de Thanatos, que está inédita, encontré varios textos, escribí varios textos que tienen muchos elementos también de la dramaturgia, son como soliloquios también. También como esas preguntas, esos soliloquios, esas conversaciones que uno tiene con uno mismo, esas verborreas internas que uno tiene. Y claro, tomé elementos de ahí, tomé elementos de la radio también, pues desde la voz, que pues es algo que también un mundo en el que he navegado un poco. Y yo dije, bueno, quiero tener elementos de estos y llevarlos a la escena. Como te decía en algún momento, tengo una búsqueda muy liminal, muy limítrofe. Me gusta mucho transitar en esos límites donde, bueno, esto es teatro, esto es radio, esto tiene un poquito de danza. Por ejemplo, la danza Butog es una de las búsquedas que tengo. Amo la danza Butog, que además es la danza de la muerte, es ese resurgir desde las tinieblas, es ese árbol incinerado que se resiste a morir, o que está muerto, pero aún eso ahí tiene un tuétano todavía de vida, tiene un poco de savia que está intentando circular. Entonces, precisamente mi búsqueda escénica ha sido eso, plasmar ahí un poco esos mundos por los que transito. Y ha sido interesante, he encontrado cómplices en el camino, algunas cosas las he elaborado sola, pero siempre ha sido como una búsqueda constante de esos lenguajes que se cruzan, que dialogan, que tampoco es algo nuevo, porque pues ya sabemos que, bueno, a veces se habla de las vanguardias de 50 y 60, pero me llama mucho la atención, por ejemplo, lo que hacían con el futurismo, que fue llevar el lenguaje sonoro a la poesía, también un poco el video, esas otras líneas expresivas. Maravilloso. Sí, como la música ruidista del futurismo y su teatro también. Danza, el ritmo. Que involucraban el simultaneísmo también esto. O sea, tiene cierta inclinación entonces a las mezclas, las misturas, las combinaciones. Sí. Eso es propiciatorio también en la medida en que nos podrías decir cómo lo haces, por qué tu sensibilidad se inclina a esas combinaciones, misturas o mezclas. Debe haber una razón de puntos suspensivos o ir sin razón puntos suspensivos. Claro, yo creo que tiene que ver un poco con lo que llaman identidad. Por un lado, por la rebeldía, por otro lado, por ese mestizaje que tenemos, pues yo muy mestiza. Maravilloso eso. O sea, tengo muchos rasgos de indígena, pero si voy a una comunidad indígena soy muy blanca para ellos, para otros soy negra, pero si voy a una comunidad negra soy blanca o soy indígena, si estoy con los blancos tampoco soy. Y bueno, no solo esto me generó
como una sensación de no pertenencia constante, también en la familia, porque siempre estaba cuestionando, preguntando el por qué. Me quedé como en los 3 años donde los niños preguntan ¿y por qué? Hay una constante pregunta, una necesidad de ahondar, de analizar, pero también de explorar, de experimentar. Y claro, pues como que a todos los lugares donde llegaba, pues sí lograba hacer la tarea, como me decía alguna vez una profe, haces la tarea, pero no logras integrarte totalmente, no logras encajar totalmente. Sí. Entonces, yo creo que parte un poco de eso, inclusive para mí, pues me resulta extraño, o a muchas personas les resulta extraño, pero como te decía, para mí mi extrañeza es de cierta manera mi zona segura. Por ejemplo, para mí los no lugares son fascinantes. Me siento como pez en el agua, porque justamente me sentí siempre como no pertenecer, como una extranjera, como una extraña en mi propia tierra, dentro de mi círculo familiar. Entonces yo creo que es un reflejo, esa búsqueda estética. O sea, la mistura, la mezcla. Es un reflejo de... La causa está ahí, que tienes ese relato. Así es. Exactamente consciente de que si no te mezclas, si no haces una mistura, quedas afuera. O quedo adentro. Exacto, estando afuera, estás adentro otra vez, a tu manera. Con tu estética, con tu forma. Eso, yo creo que es otra manera de pertenecer, porque además es algo que sucede con el distanciamiento, que es algo a lo que se invitan a los artistas, a los escritores, a los poetas, y es precisamente distanciarse un poco para ver desde afuera, para tener otras lecturas. Hermoso. Brechtianamente, pues, estás hablando. Qué bien, así maravilloso. Damaris, ¿nos puedes hablar un poco alrededor de esta tarea que hiciste o que haces como cofundadora del colectivo Los Parias de la Palabra? Eso, ¿de qué se trata Los Parias de la Palabra? Bueno, 2019 más o menos. Yo venía escribiendo muy sola, sin pretensiones de publicar, sino justamente como ese exorcismo, como esa necesidad creativa, sin ninguna pretensión de estar en ningún colectivo, simplemente como algo muy, muy íntimo, y intentando conjurar esos impulsos tan áticos. Entonces, justamente me encuentro con un amigo, un artista plástico, Sebastián Giorgi, que andaba con otro amigo, Vladimir. Ellos ya habían hecho como una exploración con otros colectivos que se llamaban, uno fue creo que Poetas del Apocalipsis. Claro, los conocimos a los Poetas del Apocalipsis. Y también tuvieron otro proyecto que se llamaba Humanópteros, que parece que no cuajó, no maduró. Y bueno, yo también traía el bichito, esa búsqueda escénica, lo que sí tenía ganas era de volver a jugar en el escenario, y tenía unos poemas que tenían una sonoridad y una teatralidad interesante, y yo decía, quiero poner esto en escena. Y bueno, me encontré con ellos y conversando, como que nos dimos cuenta que por un lado teníamos la misma búsqueda escénica, esa exploración escénica, también trayendo elementos de la teatralidad, de la narración, de la poesía. Y en algún momento dijimos como, bueno, ninguno encaja en los círculos poéticos, o sea, porque justamente esto no es del todo teatro, esto no es totalmente poesía tampoco, y más la que estamos acostumbrados a escuchar en la ciudad, que es de mesa, aunque el Festival Internacional de Poesía trae poetas de otros lugares del mundo que hacen poesía experimental, sonora, poética del cuerpo. En la ciudad no encontramos tanta exploración desde ahí, no hay tanto riesgo, no hay tanta rebeldía en ese sentido. Entonces como que dijimos, ¿por qué no nos juntamos a jugar? Porque fue justamente eso, jugar. Y yo les dije, bueno, podría decir que es un no colectivo, pero bueno, hablemoslo de colectivo porque al fin y al cabo estamos juntos, y bueno, cada uno con la libertad de hacer los proyectos que quiera, estar en lo que quiera, pero solo nos vamos a juntar a jugar, a explorar
desde la palabra, desde la puesta en escena, a irrumpir, a molestar, tremendo, a incomodar, porque los temas eran bastante irreverentes en algunos momentos muy juguetones, con un tinte de humor negro. Ese intento, esa tentativa se mantiene todavía inoculado en tu mundo, inyectado a tu visión del mundo. ¿Todavía estás en ese movimiento, en esa condición de hacerlo? Claro que sí. Bueno, con los parias, como toda relación, tiene sus fracturas. Y estuvimos divorciados que casi 2 años, sí. Pero por ahí nos juntamos en diciembre a jugar con la Navidad Bizarra. Hicimos como un contenido bien jocoso, con elementos, como te digo, del humor negro, y bueno, nos juntamos a jugar, pero no lo presentamos pues en un teatro, sino que buscamos a veces casas, sitios no convencionales para reunirnos. Que tú hablas, sí. Exacto. Y bueno, en este momento ando calentando un poquito nuevamente, vamos a llevar a escena los sonetos de Lujuriosos de Pietro Aretino. Los renombramos, o sea, esta puesta en escena se llama Los sonetos porno-renacentistas. ¡Wow! Bien. Porque obviamente pues aluden a ese periodo que era pues como un poco oscurantista desde la sexualidad, o sea, cómo dominaba la religión sobre la sexualidad. Sí. Y pues me pareció muy interesante cómo este hombre se inspiró en los grabados de Giulio Romano para crearlos, y cómo sigue siendo tan vigente esa sexofobia en este momento. A mí me llamó mucho la atención que sigue siendo tan censurada la sexualidad, las expresiones eróticas, y es tan normal que se vea, o sea, que una familia se siente a ver películas de acción donde degollan, decapitan, bombardean, disparan, pero si hay un seno en una cámara, pues tápele los ojos al niño, censúrelo. Sí. Obviamente pues no incitamos ni promovemos pues a la corrupción de menores, pero sí me llamó mucho la atención esto, que por ejemplo si hay una pareja teniendo no sé, una expresión erótica en la calle, pues la gente de inmediato se escandaliza, pero si hay un linchamiento, una pelea, antes lo alientan y todos quieren participar. Entonces me parecía pertinente, además del juego, porque es un juego bien gracioso, es una exploración también con esos elementos de la radio, porque estamos obviamente con atril, con micrófono, con un trabajo de la voz desde esos elementos radiales, pero también con una puesta en escena donde cada uno está como en ropa interior de la época. No hay contacto físico, pero claro, si uno se va a leer los sonetos es como si fuera una pareja en la intimidad. Entonces es un juego bastante divertido, porque resulta ser una puesta en escena que tiene que ver mucho con el humor. Maravilloso. Adamaris, agradecemos mucho su mediación, intervención en este proyecto, trayecto y destino que hacemos. Muchas gracias, Damaris. Muchas gracias a ti, Oscar Jairo, por la invitación. Los Vasos Comunicantes, un espacio donde el arte y sus creadores se unen en diálogo para explorar universos literarios, plásticos, visuales y sonoros. Conduce Oscar Jairo González Hernández.